cual los primeros 39 capítulos es un juicio de Dios contra su pueblo, mostrando su ira contra ellos. Por tanto, utilizó a este hombre llamado Isaías. También utilizó, llamó y habló con este hombre llamado Jeremías. Diga Jeremías. Lo alentó para ser un profeta. Jeremías el profeta que llorón. Entonces, otro gran hombre que Dios utilizó es Ezequiel. Lo envió a Israel para advertirle del juicio que habría de venir. Y usted puede ver ahora cómo utilizó a Job. ¿Por qué? Porque ahora él le va a hablar a Job. No olvidemos, Job fue un hombre con mucho conocimiento, un hombre que expresaba, un hombre que anhelaba que Dios se le presentara para poder debatir con él. ¿Por qué? A causa de todos los acontecimientos y cosas que habían venido a su vida, él quería saber qué era lo que estaba sucediendo. Por tanto, hoy, este capítulo, Dios decide enfrentar a Job. ¿Por qué? Porque Dios quiere convencer a Job de su ignorancia. Mira el que está a su lado. Todos en algún momento carecemos. Todos en algún momento carecemos de entendimiento. Y ese carecer de entendimiento se conoce más bien como ignorancia. La ignorancia no es un pecado. La ignorancia es una virtud, porque una cosa que tú ignores es porque no la conoces. Por tanto, si tú no la conoces, no la puedes poner en práctica. Pero una vez tú la conoces ya, tú no tienes donde perderte. Entonces, ahora Dios quiere convencer a Job. Pues yo lo he tomado en más bien tres subtítulos. Del versículo 1 al versículo 3, Dios invita a Job a responder. Miren cómo es Dios. Diga, es un Dios retador. Y él ya ganó la batalla. ¿Por qué? Porque te va a retar en algo que él sabe que no le vas a poder contestar. Del versículo 4 al versículo 11, Dios interroga a Job. ¿Qué significa? Que ahora Dios te va a empezar a hacer preguntas. Después de todo que te está pidiendo que le responda, hoy te está preguntando y no puedes también responder. Y del versículo 12 al 15 es acerca de la luz y la oscuridad, las tinieblas. Usted se va a dar cuenta cómo se manifiesta el contexto de Dios delante de los impíos en la tiniebla, que tienen una manera ellos de actuar, pero es para que sus obras no sean vistas por los hombres. Entonces la tiniebla en sí significa oscuridad. Ahí vamos a ver nosotros temas muy importantes. La palabra de Dios en su contexto nos dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Aquí yo quiero detenerme para poder explicarle a usted. La palabra Jehová viene de Yahvé. Es el hebreo que se utilizaba al principio. Tetragramatón significa las 4 letras en el cual estaba compuesto la palabra Yahvé. Y esto era la Y, la H, la W y la H. No tenía vocales. El hombre, para poderle dar un entendimiento a la palabra hebrea Yahvé, le puso las vocales que hoy en día nosotros conocemos. Por tanto, cuando la palabra está expresando, entonces respondió Jehová. Diga Yahvé. También su nombre puede ser traducido al Shaddai, que está significando Jehová Dios. Pero en el contexto del que estamos hablando ahora, estamos hablando de este nombre hebreo, en donde la palabra nos está mostrando que este nombre significa el nombre del pacto de Dios. Significa que había un pacto entre Dios y los hombres. Y usted puede ver que Dios tiene varios pactos que ha hecho con diferentes hombres. Y los pactos lo pudimos ver al principio, cuando yo le hablé de cada uno de estos grandes hombres bíblicos, Adán y Eva, Noé, y así fuimos bajando hasta llegar al último, que era Ezequiel. Pero ahí, cuando la palabra dice que respondió Jehová desde un torbellino, yo quiero que usted pueda
mirar lo que es un torbellino. Un torbellino es similar, diga, a una tormenta. Diga tormenta. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Dios? Ahora iba él a interrogar. Acordémonos que él es juez. De él viene todo juicio. Por tanto, cuando esta palabra dice que le habló desde un torbellino, ¿saben qué es un torbellino? Un torbellino es un tipo de tormenta, viento, que trae todo lo que pueda. Pues desde allí comienza Dios a hablarle a este hombre recto que él así lo había puesto. Comienza a hablarle y a preguntarle, porque la palabra dice, y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y aquí lo que Dios estaba mostrando, que las palabras de Job que Job había utilizado, habían causado daño. ¿Por qué? Porque la manera en cómo la expresaba, y no solo Job, sino que también él, por mostrar su inocencia delante de sus amigos, se llevaba de encuentro también a Dios. ¿Por qué? Porque metió a Dios en más de alguna de sus intervenciones que él tuvo con sus amigos. Por eso que esta palabra cuando dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Cuando la palabra está hablando de que oscurece el consejo, nos está dando una pauta. ¿Por qué? Porque estamos viendo que oscurecer significa que no hay claridad. Y usted se va a dar cuenta que hay personas que son así, que quieren mostrar una inteligencia sobrenatural y lo que hacen es confundirlo más a uno. Eso significa oscurecer, cuando no hay claridad de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de lo que se está recibiendo. Amén, hermanos. Entonces, la palabra nos dice en el versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí, ahora Dios iba a empezar a hacer a Job delante en su presencia todas estas preguntas. Cuando la palabra dice, ciñe como varón tus lomos. La palabra ceñir los lomos está haciendo énfasis al de hoy en día, que tú te aprietes bien el cincho. En el tiempo de la antigüedad, en el tiempo de los tiempos bíblicos, no se usaban cincho, sino que se usaban tipo como sogas, lazos, cosas que eran como hechas de la misma tela. Entonces, cuando se ponían su pantalón, si usted se da cuenta, mire el tiempo en la antigüedad. En lo antiguo, los pantalones se usaban por aquí, casi por el corazón. ¿Me entiende? Entonces, cuando uno se apretaba el corazón y casi no pulsaba mucho. Y usted ha visto que con los años ha ido bajando y bajando y bajando y bajando. Y hoy usted ve los bichos que hoy andan por aquí abajo los pantalones, hermano. ¿Cómo se van a ceñir el cinto? No sé. Pero uno tenía que apretarse bien el pantalón. ¿Por qué? Porque estaba hecho de un tipo de tela que era flojo. Era floja la tela, o sea que si no tenía eso, se le caía. Entonces, la palabra cuando dice, cíñete tus lomos, está mostrando, amárrate bien y pon atención a lo que te voy a decir. Por eso el contexto bíblico cuando dice, ahora ciñe como varón, tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí, hoy Dios iba a empezar a preguntarle a Job. Iba a hacerle esas preguntas para ver si él iba a tener respuesta. Miren, al preguntarle Dios a uno es como un acertijo. ¿Por qué? Porque no hay a uno cómo le voy a contestar. ¿Qué le puedo decir? Y usted se va a dar cuenta por qué me ha adelantado en decirle esto. Porque si lee el versículo 4 nos dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Aquí Dios le pregunta a Job si había participado en la creación. ¿Qué significa? Si había participado de la construcción de todo lo que él estaba haciendo. Entonces, él quería una respuesta, quería saber.
Porque la palabra dice, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Me imagino que Job se ha de haber quedado pensando. ¿Por qué? Porque aquí Dios está hablando de la creación, entonces Él emplea este lenguaje de construcción como de casas para ver cómo Job podía manifestar su entendimiento. Y le pregunta de esa manera, ¿dónde estabas? Entonces, cuando nosotros vemos que él empieza a hacerle esta pregunta porque sabe de que Job no tenía una respuesta clara para ellas. Mas la palabra en el versículo 5 nos dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Hermanos, la pregunta aquí nos está dando una pauta para que podamos nosotros meditar. Porque dice, ¿quién ordenó sus medidas? Significa que todo sobre la tierra tiene una medida. Nosotros sabemos de que la mayoría de las cosas están hechas conforme a los diferentes lineamientos que Dios había plantado. Entonces, cuando Él pregunta, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. No podía contestar esa pregunta. Mas la palabra dice, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? Cuando hay una construcción, es muy importante que usted se dé cuenta de que se utilizan diferentes instrumentos. Entre estos instrumentos está el cordel. El cordel es el que te puede dar la pauta para que tú sepas que de un lugar a otro, de un punto X a otro, hay cierta distancia, y si esa distancia que hay entre ese punto está a nivel o está en desnivel. De la misma manera, hay otro instrumento que es muy importante en la construcción, que se conoce como el plomero del albañil. ¿Por qué? Porque el plomero del albañil te da la pauta de que si está muy inclinado o si está a plomo, como le dicen. A plomo significa que está parejo, no hay desviación. Y usted puede ver que eso fue empleado, me parece que ahí en el libro de Daniel, en donde él estaba mostrando que si no estaban a plomo, porque estaba la pared torcida, esa pared en cualquier momento se podía caer. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Vaya, eran unas preguntas muy difíciles. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, mire lo que dice el 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí usted está viendo algo sobrenatural. Usted está viendo algo espiritual. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 6. Primeramente, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Ahora, si usted ve, usted sale hoy que es de noche y mira el cielo. Usted ve lo que conocemos nosotros como el firmamento. Ve las estrellas. Usted, por otro lado, ve que está la nube. Pero, ¿qué sostiene cada una de esas? Porque la palabra está haciendo la pregunta. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Mas esta palabra en el 7 cuando dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, las estrellas del alba y los hijos de Dios, esto está haciendo mención a la esfera angular, diga esfera angular. Y está haciendo mención a la esfera angelical. Está mostrando cada una de estas cosas para que nosotros podamos ver y podamos entender. Está haciendo mención a algo más también bien importante. Diga, a los espíritus ministradores de Dios. ¿Por qué? Porque dice, y se regocijan todos los hijos de Dios. No olvidemos, hasta el momento, Job no le ha preguntado a Dios por qué se dio su situación. Si usted lo ve, no le ha preguntado. Pero Dios le está contestando muchas cosas y le está haciendo pregunta a él. Ahora, está mostrando algo que sucedió allá en en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando los hijos de Dios
fueron a él. Y juntamente con él llegó el ángel malo. Por tanto, ahora Dios le está haciendo mención. Cuando alababan todas las estrellas del alba. Miren, no sé, pero siempre me ha gustado traer a memoria esto y a que podamos recapacitar. Cuando miramos desde aquí de la ciudad, usted mira el cielo, usted alcanza a ver pocas estrellas. Pero cuando usted se va a los pueblos, donde la luz es mucho más tenue, hay menos cantidad de luz que en la ciudad, todos los ciudadanos dicen, hey, qué estrellado está el cielo. Y los del pueblo se le quedan viendo a uno, como quien dice, ¿y este extraterrestre o qué? ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a ver el cielo y han visto la misma cantidad de estrellas. Nosotros no. Pero ¿qué sucede cuando ellos vienen aquí a la ciudad y se quedan viendo todos los faroles de luz? Y dicen, hey, mira cuántas lunas han puesto aquí en la ciudad. Porque para ellos los farolones son como lunas. ¿Me entienden? Entonces, cada quien tiene su controversia y su punto. Pero lo que yo quiero llamar la atención es esto, como los hijos de Dios alaban al Señor, se regocijan ¿de qué? De la creación, de lo que Dios ha hecho. Y aún Dios, ¿sabía usted? Se regocijó de lo que había hecho. Porque la palabra allá en el libro de Génesis dice, en cada día lo que Dios había hecho, dice que lo que Jehová había hecho era bueno. Él mismo decía que era bueno. Entonces, hoy está dando esa mención aún a estos ángeles, a estos espíritus, la cual se regocijan en todo momento de su creación. Mas el versículo 8 nos dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Miren, esto debemos de ponerle atención. ¿Qué significa? Si usted se da cuenta que durante la creación Dios empezó a dar separación, a poner límite, a mostrarle al agua hasta dónde iba a llegar. Por eso usted ve que Él hizo mucho énfasis en cada una de estas cosas. Y usted se da cuenta que cuando Dios puso el límite entre las aguas y la tierra, no se sobrepasa de ahí. No hace mucho dicen que había tipo un tsunami hace un día o dos, y nos damos cuenta cuál es uno del fenómeno del tsunami, que el mar llega y se va, de repente se va. Y la gente ven que se fue el agua, se fue el agua. Prepárese porque va a venir con más poder. ¿Por qué? Porque según los científicos manifiestan que el tsunami es creado debido a que en la placa arquitectónica que pasan también por debajo del mar, esas placas de repente cuando se sumen, se hunden, causan de que haya como un remolino que entra en ese lugar. Y al entrar, hace como que fuera un hongo, un mushroom, que es como una explosión, que sube nuevamente una cantidad de agua con tal fuerza que se eleva a veces más de 20, 30, 40 metros. Y conforme va avanzando, va bajando. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Primeramente, jaló todo para llenar el lugar que se había vaciado. Y ya cuando llenó, es como que usted dejara caer algo que baja con una potencia y después sube nuevamente. Y ahí va. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, nos damos cuenta, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Qué significa? Dios puso una ley al mar que no pasaría desde donde Él lo había creado. Y ahí Él está enseñando a Job y mostrándole, ¿me puedes contestar eso? Él está interrogando, ¿quién lo hizo? ¿Quién cree usted que lo hizo, hermano? Jehová Dios. Más la palabra dice, cuando se derramaba saliéndose de su seno. ¿Por qué? Porque las aguas se salían. Y usted se puede dar cuenta que hay lugares, así como Dubái, hay un lugar allá en Oriente, se llama Dubái, que han hecho varias islas afuera del mar. Y esas islas, ¿cómo las fueron creando? Por medio de piedras y arena. Y hoy ellos se han salido no sé cuánta distancia fuera del mar. No se sorprenda que un día
el mar clame su terreno. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha creado. Es del mar, no es de nosotros. Pero nosotros a veces invadimos y pasamos y sobrepasamos la autoridad de Dios. Por un momento lo permite Él. Pero nos damos cuenta que la naturaleza reclama su propiedad. Más el versículo 9 nos dice: cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Aquí usted está viendo que Dios también creó algo precioso sobre el mar. ¿Qué son? Las nubes. Las nubes son las vestiduras del mar. Las nubes son las vestiduras que mantienen el nivel de calor entre el mar y entre el ambiente. Si usted se da cuenta, vaya al mar y usted va a sentir que se siente más vaporoso, se siente como un calor húmedo. ¿Por qué? Porque como se está evaporando lo que está subiendo a las nubes. Por tanto, cuando la palabra en la pregunta es: cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. ¿Qué significa esto? Que las nubes llegan a un momento que se oscurecen tanto que parecieran como una faja. ¿No ha visto usted las diferentes nubes? Las más oscuras son las que más cargadas están. Y las que más oscuras son las que más fuerte truenan. Son las que más fuerte despiden esos rayos. ¿No se han dado cuenta unos fenómenos estos días? ¿Quién me dice? ¿No han visto cuántos rayos y no está lloviendo? Aquí no estará lloviendo, pero a saber a cuántos kilómetros está cayendo. ¿Me entiende? Ahora, los científicos le llaman a estos rayos secos. ¿Por qué? Porque aunque no esté lloviendo, el rayo cae, hermano. Entonces, tenga cuidado a dónde anda y no se esté poniendo debajo de árboles. Mas la palabra aquí en el contexto nos da una pauta. El versículo 10 nos dice: yo establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Qué es lo que usted está viendo que la palabra nos está mostrando? La palabra está siendo clara. Aquí Dios describe su poder. El poder de Dios se está manifestando sobre el mar, porque ahí nosotros podemos ver que Él le puso un límite. Y establecí sobre él mi decreto. Vaya, usted se da cuenta, hermanos. Haga una prueba sencilla. Un vaso o una jarra o un pichel no la puede llenar más de donde está el nivel. ¿Cuántos dicen amén? Pues así ha hecho Dios. Ha establecido sobre el mar, conforme a su palabra. Le quiero explicar. Porque cuando dice: y establecí sobre él mi decreto, o sea que hay un decreto que el mar no sobrepasará, no subirá a la tierra. ¿Por qué cree usted eso? No olvidemos a este hombre llamado Noé. ¿Qué sucedió con Noé? Dios le había encomendado que construyera un arca en un lugar que era como una ciudad para ese entonces. ¿Y a qué sucedió? A todos les dio risa. Todos decían que estaba loco. ¿Cómo va a creer que va a construir un barco ahí si ni el mar estaba, ni un lago estaba cerca, pues? Pero ¿qué sucedió? Dios, con su poder, hizo que de los abismos salieran agua. O sea, que empezó a llover de arriba, porque antes, según los científicos, era un vapor el que salía de la tierra, que mantenía humedecido las plantas y con todo lo que necesitaban, los ingredientes. Pero Dios hizo salir de los abismos agua, o sea que salían los borbotones de agua y de arriba también. Entonces, lo que Él está mostrando, que como Él tiene el poder para haber hecho lo que había hecho, no lo quiere volver a hacer. ¿Por qué? Por el pacto que hizo. ¿Cuál es el pacto que hizo con Noé? Diga, el arco iris. Ese es el pacto de Dios, que no inundará más la tierra. Por eso la palabra está haciendo: y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerró. ¿Qué significa? Que no va a volver a pasar. O sea, usted se va a morir de alguna chiripiorca, pero no va a volver a morirse toda la gente como en ese contexto que se ahogaron. Por tanto, dice que puso
puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. O sea, ¿qué es lo que causa las olas? ¿Sabe usted? Hay dos factores. Uno es el viento y el otro es la corriente. ¿Comprende? Entonces, uno de los mayores factores es el viento, pero a mí lo que me gusta y me llama la atención es cómo se manifiesta el versículo, porque el versículo dice, y dije, hasta aquí llegarás. O sea, usted está viendo la manifestación que hizo Jesús delante de sus discípulos, cuando detuvo las olas y el viento. Por tanto, la palabra de Dios está mostrando la manifestación que Él tuvo sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque puso ese límite del agua. Mas cuando dice hasta allí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. O sea que las olas se mueven con un orgullo, ¿sabías tú? Porque dice, hasta ahí llegará el orgullo de tus olas. O sea, el mar se siente orgulloso cada vez que se ondea. Mira, ese es el gozo y la alegría del mar, cuando usted la ve ondeándose. ¿Por qué? ¿Cuál es la señal cuando el mar está bravo? ¿Quién me dice? Las olas. Vaya. Entonces, dicen uno, el mar está bravo, el mar está picado, dicen otros. Pero hay diferencia entre bravo y picado. Picado es porque se vienen bien seguidas las olas. Bravo es porque vienen gigantescas olas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, vemos algo que posiblemente pudiéramos haber nosotros desconocido o no haberle puesto mucha atención. Mas la palabra dice en el versículo 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Aquí la pregunta ya se torna más fuerte para este hombre. ¿Por qué? Porque usted se está dando cuenta que hoy le está mostrando algo más allá. Has mandado tú a la mañana en tus días. Has mostrado al alba su lugar. Miren, aquí Dios le está cuestionando grandemente a él. ¿Por qué? Cuando le habla del alba, le está hablando del amanecer. Diga amanecer. ¿Qué significa? Que al extender la luz, como aquí le hemos podido interpretar, que al extender la luz sobre la tierra, expone a los malvados, porque la palabra lo está mostrando. Has mandado a la mañana en sus días y has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Si usted se da cuenta, muchos para hacer sus obras malas, ¿qué esperan? La oscuridad. Entonces, hay un nexo entre los impíos, los malos, y la oscuridad. ¿Cuál es el nexo? Diga, se sienten a gusto. Se sienten bien. ¿Por qué? Porque aprovechan ese momento. Mas la palabra de Dios en el versículo 14, cuando nos dice, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Aquí, hermanos, esta palabra de Dios, en el contexto que nos está hablando del barro y del sello, son los documentos escritos que estaban hechas sobre barros, y la cual tenían un sello personal de la gente. Pues algunos ven esto también de otras maneras. ¿Por qué? Porque lo miran de una forma de que tiene relación con lo que sucede en la tierra. Más el versículo 15, cuando nos habla, nos dice, más la luz de los impíos es quitada de ellos. ¿Qué es lo que Dios le quita a los impíos? La luz. Vaya, como te gusta andar en la oscuridad, date gusto. Cuando la palabra dice, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Aquí, la luz de los impíos, esto
es la tiniebla, lo que les rodea a ellos. Ellos no quieren luz, porque si usted se da cuenta que el libro de Juan nos dice que la luz vino al mundo, pero los hombres la aborrecieron porque preferían más las tinieblas que la luz. ¿Por qué la preferían? Porque sus obras no eran correctas, sus obras eran malas. Y hoy usted está viendo el contexto, cómo Dios manifiesta delante de Job este entendimiento. Y la palabra que nos está dando a nosotros que podamos entender es todo lo que había sucedido, porque dice, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Qué significa? Que un día va a ser descubierto las obras de todos y cada uno. Un día el brazo enaltecido. ¿Qué significa un brazo enaltecido? Alguien que se ha revelado, alguien que se ha creído, alguien que piensa que es más que los demás, va a ser quebrantado. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Él es el Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor, Dios y buen Padre, por este día, y gracias por las Escrituras que nos has puesto en nuestro corazón. Ahora en Cristo Jesús, te invitamos, Padre, que nos sigas dando entendimiento de tu palabra, que nos sigas llevando a través de cada uno de los escritos bíblicos y podamos cada uno de nosotros manifestar el contexto de cómo tú lo has manifestado a cada uno. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Hoy le quiero invitar, hermano, si usted ha venido a la casa de Dios, le invito que no se vaya. No se vaya como ha venido. La palabra de Dios ha hablado a nuestra vida en este momento y nos ha mostrado con todo gozo cómo Dios habla a los hombres. Ahora está hablando a ti, te está invitando para que tú le puedas recibir como tu único y suficiente Salvador. Ven a Cristo, ven a Cristo. La palabra es bendición, Dios es amor, Cristo te ama. Si usted quiere, invóquele, dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal y creo que eres Dios y moriste en la cruz por mis pecados, Señor, y resucitaste al tercer día. Pues gracias doy al Padre por enviarte a ti, Jesucristo, a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por haber salvado mi alma hoy. Tú que has sido mi Salvador, a ti he orado, perdóname. Me arrepiento, Padre, de mis pecados. En Cristo Jesús he clamado, amén y amén. Si usted ha hecho la oración, yo le invito que también usted pueda levantar su mano o pueda de alguna manera buscar ayuda con uno de los servidores para llevarle un poco más de palabras y oración que van a fortalecer su vida en este momento. Así que Dios me le bendiga a todos. Hoy nos ponemos en pie, mis hermanos, nos ponemos en pie y vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias por las palabras recibidas, gracias por la fortaleza que ha dado Él a través de las Sagradas Escrituras. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, gracias por esta oportunidad y por este momento, gracias por llevarnos a través de la odisea de tu palabra y el conocimiento y el entendimiento que da tu Espíritu Santo. Ahora en Cristo Jesús, Padre, gracias por haber quitado la lluvia, Señor. Ahora permítenos poder trasladarnos a nuestros hogares con bien, Padre, y poder comentar cada una de las cosas que han llamado la atención a nuestra vida. Padre, danos fortaleza para los siguientes días de trabajo, Señor, y cuida de cada uno de nosotros, proveyéndonos a diario, Señor, para nuestro sustento y el sustento de nuestra familia. Ahora en Cristo Jesús, nos despedimos en tu paz, Padre. Llévanos y cúbrenos en todo momento, pues a ti hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, mis hermanos. Gloria sea al Señor. Ha sido un gusto y un placer haberles atendido. No olvidemos que ahí ya